Bueno, me pidieron que hablara acerca de intercesión. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver puntos muy básicos, ¿sí? Específicamente vamos a ver dos, ¿sí? Que es como vamos a ampliarlos, pero esto prácticamente es lo más básico en cuanto a intercesión, ¿sí? En sí la intercesión es un mundo que pues se llevaría mucho tiempo para poder enseñarlo, incluso para poder aprenderlo nosotros también, amén, porque es algo, en sí es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Jesús es el intercesor, ¿sí? El mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres, y pues crecer en su espíritu o en su imagen es lo que a nosotros nos va a ayudar a ser verdaderos intercesores, amén. Entonces vamos a la Biblia, un versículo muy conocido en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver ese versículo y de ahí vamos partiendo. Es Mateo 5, versículo 8. Bueno, en esta primera parte de estas enseñanzas vamos a ver la importancia del corazón limpio, ¿sí? O la sanidad de nuestra alma para hacer una intercesión efectiva, ¿sí? No todos sí pueden llegar al punto de la intercesión, ¿sí? En esto hay un crecimiento que también lo vamos a ver, pero ya en la segunda sesión. Pero en esta primera vamos a ver la importancia de la sanidad del corazón, ¿sí? Del intercesor, ¿sí? Si esto no logramos entenderlo, esto es lo básico, ¿sí? Si esto no nos ejercitamos en ello o nos esforzamos por crecer ¿sí? En ese punto, pues nos va a ser prácticamente imposible llegar al punto de lo que es interceder, ¿sí? Interceder no es solamente hablar o pedir, ¿sí? Es como dice ahí, ¿verdad? Intercesión es ponerse a favor de alguien, ¿sí? Ponerse a favor de otros. Y esto implica muchas cosas, no es nada más pedir para que Dios bendiga a alguien más, ¿sí? Es como decía ahorita, ¿verdad? Es identificarnos con Jesús, amén. Y por eso pues requiere pues Dios meterse a cosas profundas en nuestras vidas para que nuestra oración sea más efectiva, ¿sí? No quiere decir que Dios no escuche nuestra oración, pero hay de oraciones a oraciones, y esa es la realidad, ¿sí? Hay oraciones que sí impactan o son más efectivas, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces fíjense, este es un versículo cortito, es el versículo 8. Y dice así, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, hasta ahí. Entonces cuando hablamos de limpieza del corazón, pues hablamos de la limpieza en nuestro interior, ¿sí? Aquí nos dice que estos verán a Dios, dice ahí. Estudiando ese versículo, hay algunas referencias que dan a entender que se refiere a una experiencia sobrenatural con Dios, ¿sí? O sea, no es específicamente lo que a lo mejor nosotros pensamos que es cuando ya estemos allá en el cielo para verlo, sino que en sí se refiere a una experiencia con el Señor, ¿sí? Una experiencia muy profunda con Dios, y sí es sobrenatural, amén. Va más allá, ¿verdad? O no es un misticismo, ¿sí? No es algo fuera de control del Espíritu Santo, ¿sí? Es que Dios se está mostrando a nosotros y estamos experimentando algo que no siempre se experimenta, ¿sí? El punto de este versículo, en base a lo que vamos a hablar, es que para poder tener un mundo espiritual abierto se requiere tener un corazón limpio, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de interceder y tener una cercanía con Dios el Padre, ¿sí? Para poder clamar a favor de alguien más y que Dios en su gracia nos responda, porque estamos orando en un margen correcto, ¿sí? Porque la Biblia dice o nos enseña cómo se debe orar, amén. Nosotros no sabemos orar, ¿sí? La Biblia misma lo dice, ¿verdad? ¿Qué debemos de pedir? Sí, no lo sabemos, dice en Romanos, me parece, pero el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se da mediante una comunión muy profunda con el Espíritu de Dios para poder orar de la forma correcta, amén. Entonces, para que yo pueda crecer en esa relación muy íntima con el Espíritu Santo, tiene que menguar mi condición humana, ¿sí me explico? Y la Biblia así nos lo enseña, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 4
habla acerca de no contristar al Espíritu Santo. Entonces nosotros leemos versículos anteriores y nos dice cómo se contrista. Si empieza a decir ahí: quítense de vosotros toda gritería, todo el enojo, toda malicia, palabras deshonestas, y empieza a hablar varias cosas ahí. Y entre eso ya al final dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Amén. Contristarlo es entristecerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando la condición interna de nuestro corazón está mal. Amén. Ahora, les digo, ¿verdad? Son cosas muy amplias, pero quiero dejarle una base. Nosotros, la Biblia dice que somos tripartitas, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, sea guardado irreprensible para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que compone nuestro ser? El espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? De eso estamos compuestos nosotros. La parte de nuestro espíritu, ¿sí?, es aquella parte donde el Espíritu Santo viene a morar cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Es un destello de luz o un entendimiento que Dios da. Eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, ¿sí? Donde el Espíritu Santo se encuentra con nosotros y nos despierta, y es donde viene una conciencia en nuestras vidas de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es un milagro, ¿sí? Eso no es una obra nuestra. Amén. Ni es porque como decimos, no, nos cayó el 20 y ya queremos cambiar. No, ese es un milagro, ¿sí? Donde el Señor nos quiso encontrar, ¿sí? Porque fue decisión suya, ¿sí? Que Él despertó nuestro espíritu, más o menos para entenderlo, la vida del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que él salió de la casa del padre, despilfarró todo? Y entre toda esa vida de error que está cometiendo, hay un momento donde está deseando la comida de los cerdos, y en ese tiempo dice la escritura que él volvió en sí. ¿Sí se acuerda? O sea, como que vino un despertar de repente, y entonces dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen mejor que yo, entonces volveré a la casa de mi padre, ¿sí? Ese volver en sí es cuando Dios se nos revela. Cuando el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y nos hace, o habla nuestro espíritu y despierta nuestra conciencia y nos hace entender que le necesitamos, ¿sí? Que necesitamos el perdón. Eso es que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, como habla los evangelios. ¿Sí está claro? Esa no es obra nuestra, esa es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y en eso hay que descansar nosotros, que estamos orando por alguien más, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que convence, como nos convenció a nosotros. Amén. Entonces, eso es cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, y en todos nosotros, como hijos de Dios, viene una conciencia de Dios, ¿sí? A partir de ese momento. Y es a lo que nosotros le llamamos el redarguir del Espíritu Santo, cosa que antes no teníamos, ¿sí? Antes nuestra vida era ofender a Dios, ¿sí? Y de continuo hacer el mal, como dice la Biblia, que estamos como en los días de Noé, y en aquellos días era todo el pensamiento del corazón del hombre era hacer el mal. Así estábamos nosotros. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo vino, se despertó la conciencia, que eso está en nuestro espíritu. Por eso en nosotros hay un redarguir del Espíritu Santo, o una conciencia de Dios. Si yo contristo al Espíritu Santo, esa conciencia se va apagando, ¿sí? Y es cuando podemos llegar al grado de cauterizarnos la conciencia. Amén. Y es cuando ya no escuchamos ese redarguir, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice: y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, quita todo esto para que no se contriste, ¿sí? Si nosotros pretendemos crecer en la vida de oración para llegar a la intercesión y no estamos bien unidos al que nos enseña a interceder, pues no vamos a poder. ¿Sí está claro? Entonces, por eso la importancia de que el corazón esté limpio, ¿sí? Entonces, pues, ¿a qué se refiere esto? Pues ya vimos una parte de nuestro ser, que es el espíritu, donde hay conciencia, ¿sí? Donde viene a morar el Espíritu Santo. Es como el tabernáculo que levantó Moisés, ¿sí? Donde la Biblia dice que ese tabernáculo era de 3 partes también, donde había un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. ¿Sí se acuerdan? Y que la forma en la que lo construyeron fue de adentro hacia afuera. O sea, del lugar santísimo al lugar santo
y luego al atrio, ¿sí? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, o un tabernáculo también, ¿sí? También con 3 partes, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, ¿sí? Igual, un lugar santísimo, nuestro espíritu, ¿sí? Un lugar santo, nuestra alma. Un atrio, nuestro cuerpo. Amén. Entonces, ¿dónde vino a morar la presencia de Dios en el atrio? Perdón, en el tabernáculo. Venía al lugar santísimo, ¿sí? Donde lo que se le conoce como la chequina, o la presencia de Dios, se manifiesta en su pueblo a través de un arca, o el arca del pacto. Entonces, así nosotros, o en nosotros, viene a morar el Espíritu Santo a nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu, ¿sí? Y así como se edificó o se construyó el tabernáculo en aquel tiempo, así también Dios obra en nuestra vida. Desde el lugar santísimo, nuestro espíritu, y va avanzando esa obra de Dios, ¿sí? Llega a nuestro lugar santo, que es el alma, ¿sí? Y si sigue avanzando la obra de Dios, llega hasta nuestro cuerpo. Y es donde se hace evidente la transformación interna por nuestras acciones externas, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Está claro? Si yo pretendo hacerlo al revés, entonces es religión. Amén. Yo no puedo cambiar mi interior cambiando el exterior, ¿sí? Eso se llama religión. Eso es como la Biblia le mencionaba el Señor a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera están hermosos, pero por dentro no, ¿sí? Porque Dios no hace la obra así. Dios hace una obra interna que se manifiesta en lo externo, con el cambio de hábitos y en el cambio de actitudes. ¿Está claro? Cuando la voluntad se empieza a alinear a la voluntad del Espíritu Santo. Si nosotros no permitimos una transformación en nuestro interior, no se va a ver en nuestro exterior. Entonces el Espíritu Santo empieza en nuestro espíritu. ¿Está claro eso? ¿Sí? La parte de nuestro ser que se llama espíritu. Hay más conciencia de Dios y se está llegando, como ahorita decía nuestro hermano, se va creciendo en la estatura de un varón perfecto, ¿sí? Que es la estatura de Cristo. Entonces nuestro ser espiritual, que es el nuevo hombre, y muchas cosas que muy seguramente aquí les han hablado, ¿sí? Vamos avanzando en eso. Amén. En nuestro ser espiritual, ¿sí? Pero cuando ya nuestro ser espiritual está siendo transformado por Dios, esa transformación impacta la siguiente área de nuestro ser, que se llama alma. Y esa parte es donde está todo nuestro problema. Amén. Porque en nuestra alma están las emociones, están los pensamientos y está nuestra voluntad, ¿sí? Y todo eso encierra lo que es nuestro carácter. Amén. Está nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver prácticamente la vida, ¿sí? Desgraciadamente esa área tiene vicios, ¿sí? Somos salvos, porque está nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Sí? Entonces nosotros venimos al Señor perdonados por causa de la sangre de Jesús y el arrepentimiento. El Espíritu Santo está en nosotros, pero la parte de nuestra alma, ¿sí? Venimos a Cristo con malos hábitos, ¿sí? Venimos a Cristo con formas de pensar que no son las de Dios. Ya hay un cambio en nuestro interior, pero la parte de nuestro ser que se llama alma no está perfeccionada. Esa parte requiere restauración, ¿sí? Porque en esa parte está lo que es nuestro carácter. Y si usted se ha visto en el espejo o se ha analizado ciertas actitudes, pues usted se va a dar cuenta que no nos parecemos a Jesús. Amén. Cuando la intención de Dios es que sí nos parezcamos a Él, pero esa no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo. Y usa varios recursos, ¿verdad? Entre ellos la iglesia, ¿sí? La palabra de Dios y la oración. Entonces pues llega la parte de nuestra alma, y ahí es donde empieza nuestra lucha, ¿sí? Porque en esa parte están las emociones destruidas por el mundo, destruidas por el pecado, ¿sí? Destruidas por Satanás. Amén. Porque éramos esclavos, ¿sí? Entonces llega a la iglesia llegamos a la iglesia con traumas, con complejos, con odio, con resentimientos, con amargura, pero salvos. Amén. Pero como la obra es interna, ¿sí? Va a llegar un punto donde el crecimiento va a llegar a nuestra alma, ¿sí? O el impacto del Espíritu Santo va a querer trabajar en el alma, ¿sí? Y ahí es donde empieza una lucha en nuestro ser. Y es donde nosotros decimos: ¿por qué soy así? Amén. Yo pensé que esto ya no lo iba a tener. ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Sí? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué siento temor?
¿Por qué no me siento amado? Sí, ¿por qué me siento inseguro? Me acuerdo de aquello que me hicieron y siento mucho coraje, siento depresión, siento amargura, siento vergüenza estar en la iglesia. Cuando veo que alguien está hablando a lo lejos, pienso que están hablando de mí. Cualquier comentario me hace irme de la iglesia y ando de iglesia en iglesia porque me siento como rechazado por la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Amén. Pues porque hay un alma dañada, porque hay un corazón que no está limpio. ¿Sí me expliqué? Entonces imagínense si así pretendemos llegar a orar con todo eso en nuestro interior, cielos cerrados, ¿sí? Porque el mundo espiritual o la relación con Dios se hace más profunda cuando el corazón está limpio. Por eso dice ahí, los de limpio corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene contaminado nuestro corazón? El resentimiento, la amargura, el odio. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo en la Biblia. Está en 1 Samuel, donde habla acerca del rey David que venía huyendo de Saúl. Ya ven que Saúl lo odiaba, ¿sí? Y cuando David derrota a Goliat, inmediatamente pues el pueblo lo empezó a ovacionar y empezaron a decir: David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000. Y Saúl empezó a ver con odio a David, así dice la Biblia, lo empezó a aborrecer. O sea, su corazón se empezó a contaminar. ¿Sí está claro eso? Inmediatamente después, dice la Biblia, y un espíritu malo de parte de Dios vino hacia Saúl y lo hacía estar confundido. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo ahí? Cuando el corazón o el alma está dañada, ¿sí? Le puede dar lugar al diablo. ¿Se acuerdan en Efesios 4 también? Que nos dice ahí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, esto tiene que ser inmediato, es lo que está diciendo ahí. Porque si esto no se sana inmediatamente, se le da lugar al diablo. Si cuando lo emocional no se sana, se entra lo espiritual, y aquí va a haber problemas, ¿sí? Entonces David viene huyendo de Saúl. Y hay un momento que David se esconde en un lugar que se llamaba Nob, donde había un sacerdote de Dios. Y entonces dice la Biblia que David con su ejército llegaron a ese lugar llamado Nob. Nob significa altura. Sí, eso es importante. Amén. Porque cada vez que nosotros entramos a nuestra vida de oración, es como si entráramos a las alturas, ¿sí? A un lugar alto. Sí, sí sabemos qué significa lugar alto. Lugar alto es un altar. Sí, en este lugar o en este momento, aquí hay un altar o un lugar alto donde nos encontramos con nuestro sacerdote, que es Jesús. Amén, en oración. Entonces dice ahí la escritura que David llega con el sacerdote en Nob o en alturas. Y entonces el sacerdote le dice, fíjese porque esto es bien importante. Le dice el sacerdote: ¿por qué vienes tú solo? ¿Sí? ¿Y por qué no vienes con tu ejército? ¿Sí? Entonces David le dice, David ya no era cualquier persona, ya era conocida en la nación. Entonces le dice David: lo que pasa es que el rey me encomendó una misión, pero es secreta. ¿Sí? Esta misión es apremiante y es secreta. ¿Qué tienes a la mano?, le dice David al sacerdote. Le dice: pues aquí no hay comida más que, no hay pan común, dice, solamente pan sagrado. Y le da de comer de ese pan. Pero lo que quiero que usted vea es por qué David no exhibió el error que estaba cometiendo Saúl. ¿Sí? O sea, no llegó diciendo: Saúl ya está endemoniado, me viene persiguiendo para matarme, me odia, ese hombre ya no es el ungido de Dios, ¿sí? Está poseído por el diablo. ¿Sí se da cuenta que David cubrió a Saúl? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque no tenía resentimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Tenía el corazón limpio. Amén. Por eso se puede encontrar con el sacerdote. Amén. ¿Quién es nuestro sacerdote? Nuestro sacerdote es Jesús, el sumo sacerdote. ¿Sí? Yo no me puedo tener encuentros con él en oración o subir a las alturas mientras mi corazón no esté limpio. ¿Está claro eso? Entonces, por eso esto es bien importante. Amén. Esto es prioridad en estas cosas. Entonces pasa pues eso y bueno, pasan muchas cosas ahí que pues estaría larga la explicación, ¿verdad? Pero al final de todo ese encuentro que tiene David con el sacerdote, dice la Biblia, gracias, dice la Biblia ahí
que sale David del encuentro con su sacerdote, y entonces la gente empieza a decir: este es David, el rey de la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué? Por un encuentro tan profundo con el sacerdote. ¿Sí está claro eso? ¿Cuál es el principio de esa escritura? En el contexto de lo que estamos hablando, la limpieza del corazón. David no odiaba a Saúl, ¿sí? No tenía resentimiento contra Saúl, y eso le daba libre acceso, ¿sí?, a encontrarse con el sacerdote. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cómo está nuestro corazón? Amén. Porque si nuestro corazón está contaminado con resentimientos, con depresiones, con complejos de inferioridad, con odios, con amarguras, con rencores, no vamos a poder entrar a la intercesión. Vamos a poder orar, ¿sí?, pero nuestra oración va a estar limitada. Amén. Y no vamos a poder llegar a la dimensión o al nivel de lo que es interceder. ¿Sí está claro? Bueno, vamos así bien rápido a otra escritura. Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, segunda de Corintios capítulo 2. Vamos desde el versículo 8. En esta escritura nos habla del perdón. ¿Sí? Le voy a dar así una llave. ¿Sí? Hay una llave para que el corazón se mantenga sano o limpio. Se llama el perdón. Amén. La llave para la sanidad del alma es el perdón. ¿Sí? Si yo aprendo a perdonar, amén. Y esto no es, el perdón es una decisión, ¿sí? No es un sentimiento. Amén. O sea, no espere sentirlo, ni espere que alguien se lo gane, o que el agresor se gane el perdón. ¿Sí me explico? O sea, que venga y se hinque, perdóname. No, el perdón es un regalo y es una decisión. Sí, por ejemplo, Colosenses y Efesios también, me parece, lo dice: de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Qué hizo usted o qué hicimos nosotros para ganarnos el perdón? No hicimos nada, ¿sí? Él lo quiso dar así, de a gratis. Bueno, así se tiene que dar el perdón. No esperar sentirlo, ¿sí? Porque tampoco va a ser así. Amén. Hay ofensas terribles, hermanos, ¿sí? Nosotros nos ha tocado orar por personas con cosas que uno dice: ¿cómo se puede sufrir tanto? Amén. De verdad, estamos hablando de abusos sexuales de parte del papá, ¿sí? Hablando de mucho maltrato, ¿sí? O sea, cosas que a lo mejor no las hemos sufrido o no pensamos que existiera. Yo cuando los escucho que me dicen esto y esto y esto me ha pasado, digo: ¿cómo se puede sufrir tanto? Amén. Entonces pudiéramos decir: pues tendría razón en odiar, ¿sí? Eso es imperdonable bajo un concepto humano. Amén. Pero ahí dice: de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo ustedes. O sea, esto es un regalo que se tiene que dar por decisión. ¿Está claro? Entonces, esa es la llave para que el corazón se mantenga limpio. ¿Está claro? Entonces, entre más yo ejercite la vida de perdón, más limpio está el corazón, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace tan difícil el perdonar? Eso no depende del agresor, depende del ofendido, ¿sí? En Hebreos dice acerca de Jesús que el Señor menospreció el oprobio, ¿sí? Ese oprobio se refiere a la vergüenza y a la cruz, ¿sí? Pero dice ahí: menospreció. Eso quiere decir que le dio un precio más bajo, ¿sí? ¿Qué precio le ha dado usted a una ofensa? 20 años de no hablarnos, ¿sí? Toda una semana de choques, años de estar peleados. Bueno, usted no está menospreciando la ofensa como lo hizo el Señor. El Señor menospreció lo oprobio, ¿sí? Y por menospreciarlo sufrió la cruz. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánto precio le ha dado a usted una ofensa? Si jamás lo vuelvo a ver, o como decimos muchos, ¿no? Ya cayó de mi gracia, ¿sí?
Ya cayó de mi gracia porque me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Y nunca más, que Dios lo perdone, yo lo bendigo y no quiero saber nada de él. ¿Sí? Eso no es perdón. Amén. Eso es no darle un precio más bajo. Y en entendiendo esto, quiere decir que la ofensa es ofensa dependiendo del ofendido, no del agresor. Amén. ¿Sí me explico? Fíjense pues el apóstol Pablo. Esto es hermoso, lo que aquí Pablo nos está diciendo. Y aquí esto, como pastores, esto es una responsabilidad todavía mayor. Amén. Fíjese, 2 Corintios 2:8. ¿Sí estamos? Dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando de un agresor, ¿sí? O de una persona que ofendió, ¿sí? Y vean al apóstol Pablo, confirmen el amor, dice ahí. Porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea que el perdón es una evidencia de obediencia. O sea que esto no es una opción, esto es una orden. Amén. Entonces sigue diciendo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. Fíjense, esto es tener un corazón sano. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Sí? O sea, Pablo era el ofendido, porque estamos hablando de alguien que está ofendiendo al ministerio y está haciendo problemas dentro de la iglesia. Entonces Pablo, como pastor principal de esa iglesia, o como el apóstol de esa iglesia, ¿sí? O la cobertura de esa iglesia, pues él resiente la ofensa. Pero aquí el punto es que Pablo no se contaminó su corazón, sino que él dice: si algo tengo que perdonar, yo ya lo hice. O sea, para mí no me hicieron nada, ¿sí? Porque él menospreció la ofensa, ¿sí? No que no lo hayan ofendido o no haya habido una ofensa de parte de la persona que están hablando aquí. Sí la hubo. Y no es cegarse o no siento nada, no siento nada, no siento nada. No, sí sentimos y nos duelen las cosas. Amén. Aquí la gran diferencia es que este hombre no se dejó contaminar, inmediatamente perdonó, ¿sí? Entonces cuando él suelta ese perdón, le pide a la iglesia: ustedes también perdonen, ¿sí? Y sigue siendo más abajo. Vean el versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí nuestra mentalidad tiene que ser más espiritual. Amén. Y la agresión, no ver a la persona, ver lo que hay detrás. ¿Sí me explico? Entonces Pablo dice: si yo guardo rencor, le doy ventajas a Satanás. No nada más sobre mí, sobre todos ustedes como iglesia, ¿sí? Entonces fíjense, la responsabilidad está al frente, ¿sí? Porque el pastor no puede darse el lujo, si le podemos decir así, de guardar resentimientos. Amén. Porque entonces el diablo gana ventaja. Satanás no actúa si primero no actúa mi voluntad, porque él está vencido. Amén. Y como él está vencido, no puede obrar a su antojo, tiene que esperar a mi decisión. Amén. Por eso dice aquí: si no perdonamos, o es lo que da a entender, entonces él gana ventaja. O sea, él ya empieza a obrar, ¿sí? Pero nosotros, decía el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé cómo actúa, es lo que está diciendo Pablo. Yo sé cómo trabaja, y como yo entiendo cómo trabaja, no puedo permitirle que tome lugar o que tome ventajas. Entonces yo tengo que inmediatamente usar la llave de la sanidad de mi alma, que es el perdón. Inmediatamente tengo que perdonar, ¿sí? Inmediatamente tengo que decidir soltar lo que trae en mi corazón, porque si no, el diablo gana ventajas en mí. ¿Qué lucha le voy a hacer a él? Si estamos hablando de intercesión para salvar almas, por ejemplo, ¿sí? Para rescatar vidas que están perdidas de nuestras familias, ¿sí? O de personas inconversas, ¿cómo le vamos a hacer la guerra a alguien que nos tiene atados? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer la lucha a alguien que ya nos venció? Amén. No se puede, ¿sí? Por eso se necesita que el corazón esté limpio. Amén. Entonces, si el corazón está limpio, él no gana ventajas en nosotros. Ese es un principio para la intercesión. Amén. Siento que hablé 5 minutos, ¿sí? Perdónenme, pero quiero respetar los tiempos. Si no, no me invitan después. No, es que él es muy volado.
¿Sí? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces guarde esto en su corazón. ¿Sí? Y al final, ahorita hablando con el pastor, pues decíamos que orar al final, ¿verdad? Entonces al final usted vaya ahorita en este tiempecito, empiece a analizar y pregúntele al Espíritu Santo, como nos decían ahorita en la oración, ¿verdad? Necesitamos aprender. Cuando alguien quiere crecer, tiene un corazón enseñable, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, ¿qué puede haber en mi corazón que esté contaminando? ¿Sí? Señor, ¿qué pudiera estar bloqueando mi vida espiritual? Amén. Yo necesito saberlo. Y si usted está casado, que veo aquí parejas, ¿sí? Eso es indispensable, hermanos. Amén. Porque el apóstol Pedro dice, tienes que tratar a tu mujer como un vaso más frágil, dice. Amén. Para que tus oraciones no sean estorbadas. Entonces, si entre ustedes, entre el matrimonio, ya se rompió una línea que se llama respeto, ¿sí? Usted no va a poder tratar de la manera correcta a su mujer, y eso impide que su oración suba al cielo. ¿Qué intercesión vamos a dar? ¿Sí se da cuenta? Eso contamina el corazón. Entonces en ese momento nosotros tenemos que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿qué es lo que está contaminando mi corazón? Y seguramente Dios le va a hablar de cosas del pasado, ¿sí? No has perdonado a tu papá cuando te golpeó, no has perdonado al compañero de escuela cuando te rechazó, no has perdonado la humillación que te hicieron, ¿sí? Cada quien de nosotros, ¿verdad? Eso hasta el día de hoy nos sigue afectando. Ya por último, para entrar a lo que sí, en esa misma escritura donde David llega a Nob, donde está el sacerdote Elimelech, me parece que se llamaba, dice ahí la Biblia, es algo bien extraño, pero aparece ese versículo, que cuando él está delante del sacerdote, había un hombre llamado Doeg, ¿sí? Y que dice ahí, lo especifica: Doeg edomita, principal de los pastores de Saúl. Y él estaba ahí, dice así, detenido en la presencia de Jehová. Y yo le preguntaba a Dios, como que toda la historia, ese versículo no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué tiene que ver Doeg con toda la historia que está narrando ahí la escritura? Amén. Entonces, en el contexto de lo que estoy hablando acerca de estar en la presencia o en las alturas con el sacerdote, hay algo que nos puede detener, ¿sí? De Doeg se dice edomita, y eso ya nos dice mucho, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña qué es un edomita. Amén. Entonces usted se va a la Biblia, ¿sí? Me parece que está en el libro de Abdías, y habla por 3 pecados de Edom. Edom es toda la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, ¿sí? Por 3 pecados de Edom, y por el 4 no le quitaré su castigo. Y empieza a decir los 3 primeros. Todos tienen que ver con resentimiento. Pero al final dice: y por el 4, que fue porque guardó el rencor para siempre, ¿sí? Entonces, normalmente cuando la Biblia nos habla de Edom, nos habla de edomitas, que es lo mismo, ¿sí? De los del monte de Seir, que son los mismos, ¿sí? O de la descendencia de Esaú, que es lo mismo. Tiene que ver con rencor. Amén. O sea, un corazón no limpio. ¿Sí está claro? ¿En qué me afecta eso? Bueno, ahí lo dice. Ese edomita o rencoroso estaba detenido delante de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en Dios estamos en una carrera. Aquí no nos podemos detener. Aquí se tiene que correr, ¿sí? Y a medida que avanzamos en esta carrera, ese avance se va viendo en nuestra restauración, y que nos vamos asemejando cada vez más a Jesús. Eso es que estamos avanzando, ¿sí? Pero aquí el punto es que está diciendo que este hombre estaba detenido, o sea, no estaba avanzando. ¿Cuál era la causa de que no estaba avanzando? Que era un edomita, o sea, era un rencoroso. Fíjese, mis hermanos, y luego lo más tremendo dice ahí: delante de Jehová. Entonces, ¿qué significa eso? De mucha oración, mucha iglesia, mucha palabra, pero resentido, ¿sí? ¿Y qué provocaba eso? Que por mucho que él hiciera todo eso, no avanzaba. Esa es la enseñanza ahí. Amén. Si nosotros estamos hablando de intercesión, que esto no es de que ya nos paramos y ya somos intercesores, es un proceso al que vamos creciendo, ¿sí? Si no logramos o si nos quedamos detenidos, pues no vamos a avanzar hacia esto. Amén. Entonces yo sé que Dios va a bendecir esta iglesia.
¿sí? Para ser una iglesia intercesora. Amén. Entonces voy a dejarles ya el lugar, ¿sí? A lo que sigue, y ahorita continuamos. Amén. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver otro punto. Vamos a ver lo que es el crecimiento en la oración. Y vamos a abrir la Biblia en, déjame ver si es primero o segunda. En primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Entonces vaya haciendo ahí, preguntándole al Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, Espíritu de Dios, ¿en qué está contaminado mi corazón? Y Dios nos va a hablar. Bueno, vamos a ver lo que es el crecimiento en la oración, ¿sí? Por eso les decía ahorita, no es nada más, ya llegué a la reunión de intercesión, ya soy un intercesor, ¿sí? Esto es un caminar. Hay gente que tiene un llamado específico en esa área, ¿sí? Nosotros debemos de saber que todos, absolutamente todos, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Todos la tenemos, ¿sí? Eso quiere decir que todos somos responsables de servir a Dios en un área. Amén. Pero hay gente que tiene llamados o funciones específicas. Por ejemplo, usted ve aquí a sus pastores, ellos, esa es su función dentro de este cuerpo, son administradores de todo lo que Dios les ha dado a ustedes, ¿sí? Y son autoridades dentro de esta iglesia. Pero dentro de la iglesia hay otros que tienen otras funciones, como la alabanza, ¿sí? En este caso la intercesión, el evangelismo, ¿sí? Son llamados específicos, pero todos tenemos una función, ¿sí? Para poder, todos debemos de saber funcionar o servir en todas las áreas. Pero les digo, hay llamados específicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de la intercesión, todos debemos saber interceder, ¿sí? Pero hay gente llamada a la intercesión, ¿sí? Que ellos deberían ser los que presiden, ¿sí? Al menos en esa área. Lo mismo en la alabanza, todos debemos ser adoradores, pero hay gente con una función específica en la alabanza, ¿sí? Y en el evangelismo igual. Hay gente, todos debemos de evangelizar, ¿sí? Todos. Pero hay gente que tiene una función específica en el evangelismo y tienen una gracia en esa área. ¿Está claro? En el caso de la intercesión, todos debemos de ser intercesores, ¿sí? Pero hay gente con un llamado específico. Pero bueno, aquí les hablo a manera general, ¿sí? A manera general debemos de crecer en nuestra vida de oración al punto de ser intercesores. Eso es lo que habla aquí. Ya estamos pues, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Dice pues así. Fíjense, exhorto ante todo a que se hagan, número 1, rogativas, número 2, oraciones, número 3, peticiones, número 4, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjense el resultado de orar así, en esas 4 formas, ¿sí? ¿Por qué Pablo, si simplemente está hablando de oración, por qué no dice le exhorto a que oren? Y ya. ¿Por qué tiene que hablar esas 4 conceptos? ¿Sí? Porque esas son 4 grados en los que se van subiendo en la oración. Si nosotros crecemos en eso, va a dar como resultado que todos, dice versículo 4, versículo 2, por los reyes, por los que están en eminencia. Fíjense, el resultado de orar así, o de crecer en esa forma de oración, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿sí? Porque eso no se ve a nivel mundial o a nivel ciudad, ¿sí? O a veces en nuestras casas. ¿Por qué no estamos viviendo quieta ni reposadamente en toda piedad ni en honestidad? Pues porque no estamos creciendo a nivel general, ¿sí? En esa forma de oración. Hay una versión de la Biblia que nos cambia un poco las cosas. No cambia el contexto, ¿verdad? Para que no nos asustemos, pero las palabras sí. Por ejemplo, yo se lo voy a decir en base a aquella versión. En el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan peticiones. Así es en la otra versión.
peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Sí? Se lo vuelvo a repetir. Exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Está claro? Entonces, esas 4 cosas no solamente son formas de oración, son niveles en la oración. ¿Sí? Y ahorita se lo explico hasta donde nos alcance el tiempo bien. Si nosotros crecemos en eso, ¿sí?, el resultado va a ser que vivamos quieta y reposadamente en honestidad y en toda piedad. ¿Está claro? Y no nada más termina ahí. Fíjese el impacto que tiene la oración. Aquí en la publicidad, la imagen que hicieron, pusieron el versículo de Ezequiel, ¿sí?, donde el Señor dice: busqué un hombre que se pusiera en la brecha. Y fíjense el que ahí dice: para no destruir la tierra. Fíjense el poder de la intercesión, ¿sí? Hay otra versión que dice: busqué un hombre que hiciera muralla y que intercediera, ¿sí? Entonces, si Dios encuentra intercesores, ¿sí?, es capaz de librar o de cambiar el destino de la tierra. A ese grado es la intercesión. Entonces, imagínense, si nosotros crecemos en todo esto, vamos a provocar que nuestra sociedad se viva quieta y reposadamente. O sea, vamos a cambiar el destino de nuestra sociedad. ¿Por qué cree que el diablo aborrece esto? ¿Sí? ¿Por qué cree que el diablo quiere que nuestro corazón siga contaminado? ¿Sí? ¿Por qué cree que el diablo no quiere que crezcamos en la oración? Porque esto le afecta. Amén. Sí, dice ahí en Ezequiel, ¿sí?, busqué a un intercesor, en resumen, ¿no? Y al final dice: pero no lo hallé. O sea, trajo destrucción. Pero si lo hubiera encontrado, eso se cumplió en Jesús, ¿sí? En Jesús sí lo halló. Amén. Pero lo tiene que hallar en nosotros. Si lo hubiera encontrado, la tierra no hubiera sido destruida. ¿Por qué Dios libró a Lot y a su familia? Por causa de la intercesión de Abraham. A ese grado es la intercesión. ¿Está claro? Entonces, por eso es necesario crecer, ¿sí? Y ahorita lo vamos viendo. Ahora fíjese qué más trae la intercesión o crecer en esos grados de oración. Primero ya vimos una, ¿verdad? Cambia el ambiente. Vamos a vivir quieta y reposadamente, ¿sí?, en piedad y honestidad. No va a haber temor en la sociedad. Nosotros, la iglesia, escúchelo y grábeselo en su mente, somos el pueblo que tiene la capacidad de cambiar el ambiente de la sociedad. Eso somos nosotros. Está tremendo, ¿no? No es el partido fulano de tal, ¿sí? No es la institución fulana de tal, es la iglesia, ¿sí? Pero ¿por qué no pasa? Porque no estamos creciendo a nivel general, ¿sí? O sea, a nivel mundial, pues. No estoy hablando específicamente de esta iglesia, a nivel global, ¿sí? La iglesia pudiera ser que no estamos avanzando en esto, lo que es la oración, y por eso no cambiamos el ambiente. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Eso debería emocionarle, ¿sí? Porque nosotros podemos cambiar el ambiente de nuestra sociedad, donde no sé si usted lo ha sentido, cuando entramos de una colonia a otra hay un ambiente distinto. Es más, no se va muy lejos, de una casa a otra, ¿sí? Que llegamos de visita con alguien o que llegan de visita con nosotros, también pudiera ser, ¿verdad? Y se siente tenso el ambiente, ¿sí? Y usted dice: aquí hay pleito, ¿sí? Algo está pasando aquí, porque si decimos algo va a tronar. Y mejor decimos: no, mejor después nos vemos, ¿verdad? Porque se siente un ambiente, ¿sí? Bueno, la intercesión puede cambiar eso. Amén. Por eso es poderosa. Sigue diciendo el versículo 3: porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjese qué más trae la intercesión. Versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué trae la intercesión? Cambia el ambiente. Versículo 2, ¿verdad? Versículo 4: ¿qué más trae el crecer en la oración? Trae salvación a los hombres, ¿sí? Yo sé, mi hermano, que el crecimiento más grande en la iglesia se va a dar por la mucha oración, ¿sí? Si es que espera un crecimiento grande, es que se le llene este local, amén, porque usted está salvando almas por la intercesión. Entonces, trae salvación. Número 2, perdón, ya sería el número 3. El primero, cambia el ambiente, ¿sí? Segundo, trae salvación de almas, ¿sí? 3, y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Fíjese bien, la verdad es una persona, es Jesús, no es un concepto. Amén. Y lo dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y la verdad no se puede resumir en Juan 3:16, ¿sí? La palabra de Dios dice que la suma de su palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios nos da a conocer la verdad. Y la Biblia, cuando habla de conocer, se refiere a intimar, ¿sí? O sea, una relación más íntima, más profunda. Eso es oración, ¿sí? Fíjese lo que trae la intercesión. No nada más los salva, los lleva a crecer en una relación más profunda con Dios. O sea que usted va a traer gente salva, recién convertidos, se van a acercar al Señor, pero como la iglesia es de intercesión, va a hacer que esos recién convertidos crezcan en el conocimiento de Dios, no se queden estancados. ¿Sí me expliqué? Eso lo trae la intercesión. 3 cosas para que se lo grabe en su mente y su corazón. Si crecemos en la oración, ¿sí?, se cambia el ambiente. Amén. Para que vivamos quieta y reposadamente, cambiamos el ambiente. Número 2, ¿sí?, trae salvación de almas. Y número 3, los lleva al conocimiento de Dios. Así de poderosa es la intercesión. Qué hermoso, ¿no? Pues den un aplauso a Dios por eso. Amén, sí se lo merece. Pero aquí nos dice que hay que crecer, ¿sí? Hay que crecer en esto. Y entonces tenemos que ir al versículo 1, donde ya las cosas cambian, ¿sí? Fíjese pues, como se lo decía en aquella versión: exhorto ante todo a que se hagan peticiones. Ese es un primer nivel, ¿sí? ¿Cuál es ese nivel? Pedir. Amén. Cuando nosotros somos niños espiritualmente, o sea que venimos al Señor por primera vez o tenemos poco en el Evangelio, nuestra forma de oración es esa, solo pedir, ¿sí? Un niño en lo natural es muy egocéntrico, ¿sí? O sea, un niño no considera si usted quiere o no quiere, o si puede o no puede. Él solamente pide, ¿sí o no? Son nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, los que tenemos hijos chiquitos, ya los grandes pues ya la cosa está rara, ¿sí? Pero niños chiquitos, el bebé por ejemplo, si tiene hambre en la madrugada, a él no le interesa la hora, ni si la mamá está cansada o no. Él quiere comer, ¿sí? Si se ensucia el pañal, no le va a decir yo me cambio el pañal, tú descansa mamá, ¿verdad que no? Sí, el llorar y llorar hasta que lo cambias, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño también, conforme va creciendo, un niño es muy egocéntrico, o sea, nada más piensa en sí mismo, ¿sí? Espiritualmente es igual. Cuando las almas nuevas o cuando nacemos de nuevo en el Señor, somos niños espiritualmente, ¿sí? Y somos muy egocéntricos. Dios no lo ve mal, ¿sí? Por causa del tiempo y del conocimiento. O usted tira a la basura a su hijo porque le está pidiendo de comer, ¿sí? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es normal, ¿sí? Pero si ese niñito, ¿sí?, a los 20 años hace el mismo berrinche que cuando lo hacía de bebé, pues eso ya no es normal. Eso usted ya lo ve mal, ¿sí? Bueno, en Dios es igual. Amén. Entonces, en un principio nuestra forma de oración es siempre pedir, ¿sí? Porque una persona que está creciendo en el Evangelio, para él la prioridad es suplir lo natural. Por eso siempre está pidiendo. Necesito esto, dame esto, Señor, ayúdame en esto, resuélveme tal problema, provéeme esto, Señor, yo quisiera un carro, yo quisiera una casa, yo quisiera esto. Siempre lo material o lo natural. Por causa del tiempo, eso es normal, ¿sí? Cuando somos niños. Y Dios no lo ve como para destruirnos. No, ¿cómo me pides eso? Pídeme cosas eternas. Y el niño va a decir, ¿y qué es cosas eternas? Sí, pues está aprendiendo, no sabe. Amén. Por eso, como en lo natural, pues el niño solamente sabe pedir. Espiritualmente es así. ¿Sí me explico en eso? Pero va pasando el tiempo, 5 años en el Evangelio, y empieza a crecer el conocimiento en la palabra. Empieza a crecer el conocimiento por el venir a la iglesia, ¿sí? 10 años en el Evangelio, y resulta que aquel cristiano sigue orando igual. Pedir, siempre está pensando en lo natural. Amén. Eso para Dios ya no es normal, ¿sí? Porque esa persona, por el tiempo y el conocimiento, ya debería de orar diferente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, estamos hablando de llegar a la intercesión, ¿sí? Que es peticiones, oraciones, intercesiones. Amén. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Y eso no es algo forzado, es algo natural, porque ya se llegó a ese crecimiento. Como en lo físico, ¿sí? El bebé va a llegar un momento donde ya no va a querer leche,
va a querer papilla, por ejemplo, y así conforme va creciendo, su cuerpo va demandando más, ¿sí? Así en lo espiritual. Entonces, pues, ¿qué viene a hacer pues las peticiones? Es ver lo externo. Amén, ¿está claro eso? ¿Sí? Entonces, y eso lo exponemos en la oración. Es normal mientras es niño, ¿sí? Cuando ya se crece en tiempo y conocimiento, ya no deberíamos de orar así. Amén, ya nuestra mentalidad tiene que ser otra. Ya nuestra forma de ver las cosas tiene que ser otra, ¿sí? Por eso les decía en la sección anterior, ¿sí? Nuestra mente tiene que ser más espiritual, ¿sí? Tiene que ver que hay cosas que son prioridad por encima de lo material. Amén. Y en el caso de lo que estamos hablando, entonces, primer grado o nivel de oración, pedir, peticiones, ¿sí? Y después oraciones. Amén. Ese punto es cuando yo ya no veo como prioridad lo material. Yo empiezo a ver que hay prioridad en la transformación de mi interior, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Hay una oración que es modelo para nosotros, que es el que todos conocemos como el Padre Nuestro. Amén. Y hay muchas cosas que podemos aprender también, pero lo principal o el contexto, ahí el punto principal es conocer a Dios como un papá. Amén. Por eso empieza Padre Nuestro. Eso es normal para nosotros, pero no era normal para los discípulos, ¿sí? Que los seres humanos normales le dijeran a Dios papá, ¿sí? Eso no era normal. Cuando lo que quiero yo decirles es, cuando Dios se me revela como un papá, mi corazón se empieza a sanar, ¿sí? Mi mentalidad empieza a cambiar. Amén. Por eso mi oración es diferente. Volvemos a lo mismo, se empieza a limpiar el corazón, ¿sí? En resumen de eso, lo que va a limpiar mi corazón o sanar mi alma, ¿sí? Es conocer a Dios como un padre. Amén. Y nosotros ya traemos un concepto de padre por lo que hemos visto en casa, ¿sí? Por eso padres de familia, pues es una gran responsabilidad. Porque si nosotros no somos una imagen correcta para nuestros hijos, ¿sí? Ellos van a batallar mucho para poder crecer en Dios, ¿sí? ¿Está claro? Entonces pues Dios se revela como un padre en la oración, ¿sí? Padre Nuestro, ¿sí? Y en ese crecimiento pues el alma se va sanando. Amén. Entonces cuando yo estoy en un primer nivel, peticiones, para mí la prioridad es lo externo, ¿sí? Dame esto, súpleme esto, sácame de esta, dame aquello, ¿sí? Normal mientras somos niños, porque así oramos todos. Pero cuando ya dimos un brinco hacia arriba o empezamos a crecer, ¿sí? En Dios, entonces nuestra oración empieza a enfocarse en otras cosas que son prioridad, ¿sí? Y en este punto aquella persona que ha crecido se da cuenta que la prioridad no es lo externo, sino lo interno. Y entonces empieza a decir, pues está bien si quisiera un carro al año, ¿sí? Pero ¿de qué me sirve si hay mucho orgullo en mí? Amén. ¿De qué me va a servir el trabajo que estoy pidiendo si no le veo importancia estar en la iglesia? ¿Sí me explico? ¿Sí? Si no sé administrar interno, ¿sí? Mentalidad. ¿Para qué quiero tal riqueza? Señor, mejor restaura mi interior, ¿sí? Fórmame otra mentalidad, cámbiame este orgullo y hazme una persona más humilde. Amén. Hazme entender cómo se prospera en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios se prospera dando. Amén. Entonces ese es un punto, ¿sí? Sus peticiones, ¿sí? Ver lo externo. Oraciones, ver lo interno como prioridad. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces usted va a decir, Señor, yo necesito que me sanes mi corazón, porque usted ya está en ese punto, ¿sí? Señor, restaura mi alma, renueva mi mente. Amén. Ya no quiero tener el concepto que siempre he tenido de la vida, el concepto que tengo de ti, el concepto que tengo de mí mismo, ¿sí? Usted sabe que si renueva su mente, sus acciones van a cambiar. Amén. ¿Sí? La raíz de nuestros problemas, entre otras cosas, es nuestra mentalidad, ¿sí? Porque los pensamientos o las acciones son el resultado de los pensamientos, ¿sí? Si la mente cambia, cambian las acciones. Amén. Entonces venimos del mundo malformados en la mentalidad, ¿sí? Si nosotros queremos crecer, ¿sabe cómo se hace evidente que usted está creciendo en Dios? No porque recita la Biblia nada más, ¿sí? Se hace evidente porque su lenguaje cambia y su forma de pensar cambia. Eso dice Corintios,
no sé, no me acuerdo si es primero o segundo, pero está en el capítulo 3, eso sí me acuerdo. Dice ahí, cuando era niño, es 1 Corintios 13, cuando era niño pensaba como niño, ¿sí o no? Hablaba como niño, ¿sí? ¿Cómo se sabe que yo estoy madurando en Dios? Por lo que pienso y por lo que hablo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si yo estoy creciendo en Dios, cambia mi forma de pensar y cambia mi forma de hablar o de orar. Amén. Pero si me estoy quedando niño, mi forma de pensar no cambia, ¿sí? Y sigo viendo por prioridad las cosas de abajo. Por eso Colosenses dice, Colosenses 3, si habéis muerto y resucitado con Cristo, tened la mira en las cosas de arriba. Esa palabra tener la mira es tener la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces una persona que no crece en Dios, su mente está aquí abajo, ¿sí? Y por consecuencia sus oraciones son una lista como de supermercado, ¿sí? Y si sabe que Dios no nos llamó para pedirle, a lo mejor ahí le va a pegar en nuestros conceptos, ¿sí? Dios nos llamó para ofrecerle, ¿sí? Está tremendo, ¿no? Pero eso no se entiende por esto, porque la mente no lo asimila así. Amén. Nuestro concepto de Dios es el que me suple. Amén. Y fíjense que Dios dice en Éxodo que Dios llama a Israel y lo quiere sacar de Egipto, y le dice Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. Fíjese lo que le dijo: camino de 3 días por el desierto, porque vamos a ir camino de 3 días por el desierto. Y fíjese lo que dice ahí: para ofrecer sacrificios a Jehová, ¿sí? No dice para pedirle a Jehová, dice para ofrecerle a Dios. Un niño no sabe lo que es eso, ¿sí? La mente de un niño espiritual es dame. La mente de una persona que está creciendo es aquí estoy, Señor, ¿sí? Entonces Dios no nos llamó a pedir. Obviamente somos hijos, ¿verdad? No va a pensar, híjole, si pido me va a mandar al infierno. No, somos sus hijos, ¿sí? Podemos acercarnos libres ante el trono de la gracia y podemos pedir: Señor, necesito tu ayuda en esto. No hay ningún problema ahí, pero no es nuestra prioridad, ¿sí? Nuestra prioridad ya es otra. Amén. Porque la mente está cambiando y el lenguaje está cambiando. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si el corazón se va sanando, porque Dios se revela como un padre, ¿sí? No como un sirviente, sino como un papá, ¿sí? Y eso implica autoridad, gobierno, protección, ¿sí? Provisión también. Amén. Entonces, si yo sé que Él es mi padre, no tengo necesidad de estarle diciendo o exigiendo cosas de las que Él no se olvida jamás, ¿sí? Entonces hay una convicción en mí de que Él suple mis necesidades, como lo dice la Biblia: más buscad primeramente el reino, porque Dios sabe de que todos nosotros tenemos necesidad de aquello, de lo que para un niño, ¿sí?, es prioridad. ¿Sí me expliqué? Entonces, peticiones, oraciones, ¿sí? Empezar a ver lo interno como prioridad, o sea, una transformación en la mentalidad y en el corazón. Amén. Y número 3, que es el punto donde tenemos que llegar: intercesiones. Amén. Y aquí ya se pone bueno. ¿Qué es intercesión? Intercesión en sí es pedir a favor de otros. Fíjese. Entonces, ya no mi prioridad es lo externo, ni lo interno, sino el bien de otros. Amén. ¿Y sabe qué es eso? Eso es madurez. Amén. ¿Por qué Jesús vino a la cruz? Porque no pensó en Él, pensó en nosotros, pensó en el Padre, para que el nombre de Dios no se menospreciara. Pensó en Israel, su nación, pensó en las naciones y pensó hasta en los ángeles, ¿sí? Y Él se sacrificó no por Él, se sacrificó pensando en otros. Eso es ser un intercesor. Y ay, hermanos, a mí me emociona mucho la intercesión. Pero bueno, vámonos despacio. Hasta aquí estamos bien. Entonces, pedir a favor de otros, ¿sí? Entonces, la vida de oración en los 2 puntos que mencioné antes, ¿sí?, es una relación de Dios con sus hijos, ¿sí? Pero la vida de intercesión es una relación de amigos. Amén. Porque solo alguien que es amigo de Dios o que crece en esa relación con Dios sabe buscar lo que el Padre necesita, ¿sí?, o lo que a Él le va a agradar.
Usted lo puede ver en toda la Biblia donde habla de intercesión, ¿sí? Un ejemplo: Betsabé, Abigail, ¿sí? Abigail, esa fue una intercesora, ¿sí? Que pidió a favor del esposo llamado Nabal, que era insensato, ¿sí? Ese hombre era, si dice que era insensato, ¿sí? O necio, es porque era terrible. ¿Cómo trataría a su mujer un hombre así? ¿Sí? ¿Sí entiende eso? ¿Se imagina el trato que le daba a su esposa siendo un hombre insensato, sin sesos? ¿Sí? ¿Será malo? ¿Y por qué esa mujer pidió por él? Sanidad del corazón, un corazón limpio. Se presenta delante de David cuando David dijo: de aquí a mañana no va a quedar ni un hombre en esa tierra. ¿Sí? David era sanguinario porque él era un guerrero. ¿Sí? Entonces se levanta y dice: con que no quisieron honrar o ser agradecidos porque nosotros los cuidamos a ellos, de aquí a mañana no queda ni un hombre vivo, dice la escritura. Y se levanta David con todo su ejército a matar a Nabal y a todos los hombres de aquel pueblo. Tremendo, ¿verdad? Y Abigail se entera, sí, dice: no hay que pararlo. Rápidamente va y empieza a interceder o a pedir a favor de otro, de un perverso, ¿sí? Que estoy seguro que la trataba mal. Amén. Pero el trato que le daba no llegó a tocar su corazón. Era una mujer sana o con el corazón limpio. Va delante del rey, que es David, y empieza a interceder. Y entre todas las cosas que le dice, hay una, ¿sí? Donde le dice esta mujer: si tú haces esto, le dice al rey, esto va a ser una mancha para cuando tú llegues al trono. ¿Sabe por qué está pidiendo o intercediendo? Porque está buscando el bien del rey, no el bien de Nabal. ¿Sí me entiende eso? Solamente alguien que crece en una relación de amistad con Dios considera lo que puede beneficiar al reino de Dios. No sé si me explico, ¿sí o no? Entonces esta mujer no está pensando ni en ella ni en el esposo, está pensando en el bien del reino de David. Sí, así nosotros también nos acercamos delante del rey. Sí, Señor, esto, Señor, puede manchar tu obra. Sí, hay otra, Esther, una intercesora. Sí, también se presenta delante del rey. El rey, en este caso, como nosotros nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús, en intercesión. Entonces ella se presenta ante el rey y le dice, sí, porque ya había un juicio o un decreto contra Israel, ¿sí se acuerda? Que era matarlos. Y ella se presenta ante el rey y le dice: mi pueblo está siendo vendido a la muerte, algo así dice. Y al final de esa intercesión que ella hace, le dice: y si tú destruyes este pueblo, será un daño irreparable para tu reino. Entonces, ¿qué está viendo la intercesora? El bien del rey. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que nos debe motivar a nosotros, aparte de la necesidad de aquel por que vamos a orar? El bien de nuestro rey. Amén. Por ejemplo, la salvación de las almas, eso engrandece a nuestro rey. La restauración de las personas, la restauración de las iglesias, sí, eso engrandece al rey. Amén o no. Que se salven muchas vidas, que cambien nuestra sociedad, eso engrandece al rey. Por eso debe haber intercesión, porque el intercesor está pensando en su rey. Amén. Entonces eso es intercesión. Entonces, para poder ir creciendo en esto, mis hermanos, sí, hay que leer el capítulo 1 de 1 Timoteo. Y ese capítulo me habla de enseñanza. Amén. Nada se lo voy a mencionar porque vamos a terminar. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo bien, mis hermanos? Está bonita la palabra, ¿no? Si la palabra de Dios es hermosa, ¿sí? Y es muy impresionante, ¿eh? Cómo hay tantas cosas ahí metidas, ¿sí? En la escritura. Fíjese bien. Decía el pastor, y eso dije, eso es así. Amén. Él dijo, hay dos cosas que son muy importantes, ¿sí? Una es la oración y la palabra. Así es, no hay para dónde hacerse. ¿Sí? ¿Por qué creen que creció la murmuración entre la iglesia en los primeros tiempos? Porque los apóstoles dejaron la oración y la palabra. Y los griegos se empezaron a levantar en Hechos y decían: ¿por qué a nosotros no nos alimentan y a las viudas hebreas sí? Y empieza ahí una contienda y hasta cierto punto una división. Entonces Pedro y los apóstoles dijeron: no está bien que estemos atendiendo las mesas, ¿sí? Y no, lo que vamos a hacer es volvernos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, vamos a volver a enseñar.
eso es prioridad, mis hermanos, la oración y la palabra. Entonces, si yo pretendo crecer en la oración y no crecer en la palabra, no se va a poder. Se va a caer en un fanatismo, ¿sí? Hasta el punto de un misticismo cristiano, entre comillas, ¿sí? Porque no se está creciendo en la palabra. No se puede dejar la palabra de Dios, ¿sí? No se puede, hermanos. Amén. No, cuidado, porque hay gente así, ¿verdad? Que se emociona la intercesión, la guerra espiritual, los demonios y clamar y hablar lenguas. Está bien, ¿sí? Adelante si es de Dios. Pero lo que pone el balance a absolutamente todo es la palabra de Dios, ¿sí? Si yo no crezco en la palabra, no crezco en la oración. Amén. Entonces, por eso el capítulo 1 de Timoteo me habla de enseñanza para poder vivir el capítulo 2. Si yo crezco en la palabra, crezco en la oración, ¿sí? ¿Cómo se crece en la palabra? Cuando yo le permito que la palabra tenga el efecto que quiere en mí. En resumen de eso, cuando la aplico. Amén. La leo y la aplico o la obedezco, ¿sí? ¿Sí sabemos que fe es obedecer? ¿Sí? Fe no es nada más decirlo, la fe siempre es activa, ¿sí? Nunca es pasiva. Amén. Y según Dios, ¿sí? Creer la palabra de Dios es aplicarla. Si yo creo lo que les enseña, ustedes creen lo que les enseña su pastor, ¿sí? Ustedes lo van a aplicar, porque si no es conocimiento, no es fe. ¿Sí me está entendiendo? Hebreos 4 dice: de nada le sirvió a Israel, ¿sí? Tener la ley, así dice, por no ir acompañada de fe, ¿sí? ¿Saben qué quiere decir? Ellos tenían conocimiento, pero no lo aplicaban. Amén. Entonces, crecer en la enseñanza es cuando yo la estoy aplicando o la estoy obedeciendo, ¿sí? Y eso hace que el efecto que quiere tener la palabra de Dios en mí lo empiece a dar. O sea, yo la puedo oír y la puedo comparar. Así le hacían los religiosos en los tiempos de Jesús. Lo escuchaban a Jesús y decían: qué bárbaro, qué mensaje, ¿sí? Dice Mateo: este habla como quien tiene autoridad, este no habla como tal. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Gente que se impresionaba, la admiraba, pero no la obedecía. Sí, qué bárbaro, qué predicación. Como en los tiempos de Ezequiel, ¿no? Que Dios le decía a Ezequiel: te van a oír, ¿sí? Porque vas a ser para ellos como cantor de amores, pero no van a hacer lo que les digas. Amén. Y vino un juicio. Entonces, eso pasaba en los tiempos de Jesús. Lo pesaban y decían: mira, este no habla como fulano de tal, este sí es un predicador, porque habla como quien tiene autoridad. Sí, qué impresionante mensaje, qué revelación, qué entendimiento, qué estudio, qué sabiduría. Pero no lo vamos a hacer. Amén. Entonces dice la Biblia que un hombre que no era religioso se le acercó a Jesús y era un leproso, ¿sí? Y ese hombre dijo, no había visto ningún milagro, que ese era el sermón del monte. Baja el Señor del sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, 8, 9, por ahí, todo eso es el sermón del monte. Cuando el Señor acaba, es cuando dicen: este habla como quien tiene autoridad, ¿sí? Pero nadie le creía o no lo querían aplicar. Pero un leproso, sin ver un milagro, ¿saben qué dijo? Ese me puede limpiar. ¿Y saben por qué? Porque creyó a la palabra, ¿sí? O sea, no vio ni una señal, nada más oyó. Entonces él dijo: este es el que me puede limpiar. Se le tira al suelo al Señor. Cuando se encuentra con él, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor hizo lo que nadie hacía más que los sacerdotes. Le puso la mano al leproso y le dijo: yo quiero, sé limpio. Y lo limpió, ¿sí? Porque ese hombre no se presentó delante de Dios como un sabelotodo, sino como un necesitado. Amén. Así hay que presentarnos delante de Dios, para que la palabra surja efecto en mí. Amén. Y yo la puedo aplicar. Porque si yo me presento como que el que ya sabe, ¿sí? Entonces yo no voy a tomar la enseñanza. Y lo que no sabemos a veces es que la enseñanza es herramientas. Amén. La instrucción es armas del Señor para nosotros, son recursos de Dios. Bueno, total, la enseñanza nos lleva a crecer en la oración, ¿sí? Entonces, crecimiento en la oración, peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias es adoración, ¿sí? Sin que pidas, Dios te da. Amén. Pero ese es otro nivel.
Tus peticiones, oraciones, intercesiones. ¿Cómo es que se da esto? Cuando yo estoy creciendo en la palabra. ¿Cómo crezco en la palabra? Cuando la escucho, la leo y la aplico. Amén. Dice pues, y ya, con esto terminamos, para entrar a un tiempo de oración. Y aquí es donde nosotros nos vamos a soltar. Dice el versículo 5, 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué hace el mandamiento? Número 1, limpia el corazón. Sí, lo que estábamos diciendo en la sesión pasada. Si yo escucho la palabra y la creo, esa palabra empieza a limpiarme el corazón. ¿Sí? Porque solamente la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que Dios envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. ¿Sí? La Biblia limpia el corazón. Número 2, ¿qué más hace la enseñanza o el mandamiento? Porque Pablo le está dando instrucciones o mandamientos o enseñanza. ¿Sí? La enseñanza produce un corazón limpio, un amor nacido de un corazón limpio. 2, una buena conciencia. ¿Saben qué es eso? Que la enseñanza saca a luz lo que estaba oculto. ¿Sí? Porque la Biblia es un espejo. Y dice en Hebreos 4 que no hay nada que se esconda ante ella. ¿Sí? Así dice. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta los tuétanos, dice ahí. Y no hay cosa encubierta, no hay cosa cubierta o escondida que no sea manifestada ante su presencia. Fíjense qué hermosa es la Biblia. ¿Sí? Que la Biblia expone lo que está oculto de nuestro corazón. Y eso hace que nuestra conciencia se limpie. Tal le decía a una hermana, mientras Satanás trabaja en lo oculto, mientras las cosas están ocultas, él tiene lugar. Cuando yo lo expongo ante Dios, ya no tiene derecho. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios lo que hace es, mira, aquí está mal la situación. ¿Sí? Por la enseñanza se expone en mi condición. Y eso me trae una conciencia buena. ¿Sí? Donde no hay nada de que tenga que yo avergonzarme ante Dios, sino que todo se lo he expuesto al Señor. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Una fe genuina. Dice ahí, y de una fe no fingida. ¿Cómo se sabe que alguien tiene una fe genuina? Cuando viene la prueba. Amén. Todos vamos a ser probados. ¿Sí? Y ahí se va a saber qué tan genuina es nuestra fe. Bueno, en resumen de eso, ¿qué produce la enseñanza o el mandamiento? Un corazón limpio. ¿Sí? Una buena conciencia o no pecados ocultos. Amén. Y una fe genuina. Eso produce la palabra de Dios en mí. Y si está produciendo ese cambio, entonces yo ya no voy a ser de los que solo piden, sino de los que crecen a la oración y empiezan a entender que hay cosas que son prioridad más que lo material. Y empiezan a entender intercesiones donde comprenden que hay cosas todavía más importantes que solamente ver por sí mismo, sino que tiene que pedir a favor de otros, porque eso engrandece al reino. ¿Está claro, mis hermanos? Muy bien, entonces oramos, ¿verdad, Giovanni? Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Me da mucho gusto estar aquí, Lo malo es que cuando me da gusto me sale lo tremendo. O sea, agarra confianza, pues. Sí, pero me siento muy a gusto de estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Me da mucho gusto ver a Giovanni, a Wendy, así bien jovencitos, pastores. Amén. Y yo sé que van a crecer mucho. Entonces vamos a interceder. Primero lo que vamos a hacer, fíjese bien, vamos a abrirle el corazón a Dios y decirle: Señor, tales cosas estoy entendiendo que tengo. ¿Sí? Si hay resentimientos, si hay amargura, si hay odios, aquí los vamos a sacar. Amén. Y se lo va a exponer a Dios. No crea que le voy a dar el micrófono para que nos lo diga. ¿Sí? Vamos a, Señor, siento esto, traigo. Sea específico. En el reino espiritual no se hace general. Yo perdono a todos los que me ofendieron. No, eso no funciona. Aquí es específico. Perdono a fulano, sultano por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Y tenga por seguro que si a usted lo hirieron, usted hirió. ¿Sí? Porque esto es así. El herido va a herir. Amén. Entonces vamos a exponernos así ante Dios y luego ya empezamos a interceder. Y vamos a interceder, o ese es mi sentir, voy a interceder por esta iglesia. Sí, para que Dios la haga crecer mucho, mucho por sus pastores. Bueno.